Hola, bienvenidos a nuestro canal. La adolescencia es una de las etapas más complejas en el desarrollo humano y tal vez la más importante. ¿Por qué? Porque durante ella es donde ocurre una gran serie de cambios entre los que podemos nombrar el desarrollo de la sexualidad, que es un tema que tiene gran peso y del que hablaremos en nuestro video. Acompáñanos. Desde el punto de vista práctico, la Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como el periodo comprendido entre los 10 y los 19 años. Y de manera general, podemos decir que la adolescencia es un periodo donde tiene lugar un gran conjunto de cambios psicológicos, físicos y sociales que suelen iniciarse con la aparición de los caracteres sexuales secundarios, que a saber son la aparición del vello púbico y el aumento del tamaño de los senos en las chicas y el aumento del volumen testicular en los chicos. Y así como existe un desarrollo físico y un desarrollo psicológico, también existe un desarrollo de la sexualidad y esta tiene lugar en una serie de etapas que son necesarias para que ésta pueda completarse. Vemos que los cambios que tienen lugar en la sexualidad los podemos enmarcar en tres etapas. La primera, la adolescencia temprana, que va desde los 10 hasta los 14 años. Y es una etapa que se caracteriza por un aumento en la velocidad de los cambios físicos, psíquicos y sexuales del adolescente. Y sin embargo, el deseo sexual está lejos de ser similar al deseo sexual del adulto. Es más bien una etapa exploratoria. Luego tenemos la adolescencia media, donde ya el adolescente está casi completamente desarrollado, sus órganos sexuales están listos para la reproducción y hay un incremento del deseo sexual. De hecho, comienza a haber acercamiento del adolescente con personas del otro sexo y pueden llegar a tener sus primeras relaciones sexuales. Y por último, la adolescencia tardía, que va desde los 17 hasta los 21 años. Y ya en esta etapa el adolescente está completamente desarrollado tanto física, psicológica como sexualmente. Vemos que la capacidad de pensamiento abstracto y el conocimiento de las consecuencias de sus actos les permite establecer relaciones maduras pero también seguras. Entonces podemos afirmar que la adolescencia es la transición de la infancia a la adultez donde ocurre el despertar sexual. La sexualidad es parte integral de los seres humanos desde que nacemos hasta nuestra muerte y de allí a que los adolescentes tomen a su cargo su emergente sexualidad, ya que es parte del proceso natural de su transformación en adultos. De allí la importancia de que reciban una adecuada educación sexual. La sexualidad es un tema amplio y complejo que no debe ser callado por el silencio adulto y que tampoco debe ser tratado como un tabú. Múltiples estudios realizados en los últimos años en muestras poblacionales de padres indican que aproximadamente un 97% de ellos están de acuerdo en que sus hijos reciban educación sexual, pero menos de un 35% afirma hablar de sus hijos sobre sexualidad. Cuando se les pregunta el motivo, una gran parte de ellos indica tener la creencia de que hablarles de sexo a sus hijos los puede predisponer a mantener relaciones sexuales, mientras que otros indican no hacerlo por falta de conocimiento y unos pocos por sentir vergüenza. Hablando con el doctor Jan Costa, médico psiquiatra y docente de la Universidad Central de Venezuela, indica que este aspecto se debe a los tabúes que se forman debido a esa escasa formación de orientación sexual de los padres, lo que genera vergüenza y los lleva a dejar este tema a los docentes y profesionales en el área de la salud. Adentrándonos un poco en lo que es el tema de la adolescencia y la orientación sexual, el doctor Yang nos comenta haber tenido pacientes adolescentes quienes acudían a consulta, pacientes entre 14 y 15 años quienes se identificaban como homosexuales o bisexuales, siendo esto un tema de preocupación para sus padres, quienes pues eran ajenos a este tópico. Muchos investigadores han estado estudiando estas características en ciertos adolescentes y han determinado de que muchos de ellos pueden identificarse erróneamente dentro de una orientación sexual debido a la gran cantidad de cambios que ocurren durante esta etapa. La doctora Luz Jaime, médico sexólogo con más de 30 años de experiencia, nos indica de que los adolescentes suelen buscar con quién identificarse y grupos dentro de los cuales ser aceptados.
y cuando finalmente reciben la aceptación, pueden adoptar actitudes e incluso identificarse con esas características que definen al grupo, de ya que muchos de ellos puedan establecer falsas identificaciones de orientaciones sexuales. Es importante que los adolescentes acudan también con especialistas que los pueden orientar en su desarrollo o construcción de la orientación sexual, pero también es importante que los padres reciban orientación para que puedan adquirir las herramientas y se comuniquen de manera más efectiva y puedan hablar cómodamente de sexualidad con sus hijos. De esta manera se pueden evitar actitudes que pueden ser negativas para su salud, como la adicción, el inicio precoz de las relaciones sexuales y las prácticas sexuales sin protección. Ahora bien, ya que hablamos sobre el tema de la adolescencia, entremos a la sexualidad. El término sexo proviene del término latín, que a su vez proviene del término secare, que significa separar. Cuando una persona piensa sobre sexo, lo primero que se le viene a la mente es la conducta sexual. Pero esto va más allá, abarca características tanto anatómicas y fisiológicas que diferencian al hombre y a la mujer. Y no es un simple comportamiento humano. Ahora bien, la sexualidad comprende tanto sus manifestaciones biológicas, aspectos sexuales, jurídicos y religiosos. Por lo tanto, se incluyen aquí tanto el desarrollo de la orientación sexual, desarrollo de la identidad genérica, desarrollo de la identidad sexual, desarrollo del comportamiento sexual, desarrollo del rol sexual y su desarrollo de actitudes y valores. La identidad genérica es el reconocimiento y aceptación de nosotros mismos como hombre o mujer. Ahora bien, el rol sexual hace referencia a cómo actuamos, es decir, si nos comportamos como hombre o como mujer. Una expectativa es que suele generarse desde muy temprano es que el niño o la niña no actúe como el sexo opuesto. E incluso algunos padres suelen restringir, sobre todo en los varones, que exploran actividades que se identifican como femeninas. La identidad sexual no es lo mismo que la identidad genérica o identidad de género. La identidad sexual se puede describir como una etiqueta que se atribuye a la orientación sexual, que tradicionalmente la orientación sexual se describe como una inclinación o preferencia a miembros del sexo opuesto, que sería heterosexualismo, miembros del mismo sexo, que sería homosexualismo, o de ambos miembros, que sería bisexualismo. Pero esto no es elegido conscientemente. La orientación sexual ha sido muy estudiada por disciplinas como la biología, sociología, psicología y antropología. Todo esto con el fin de encontrar las causas y explicar su valor adaptativo. Se ha visto que la investigación en este campo ha ido incrementando su interés por parte de la comunidad científica, sobre todo en los evolucionalistas, quienes explican que el paradigma evolutivo está basado en la adaptabilidad de la conducta. Es decir, es aquel comportamiento que favorece la supervivencia, es adaptativo y garantiza el éxito reproductivo. Si la orientación heterosexual favorece la reproducción, selección sexual y la evolución de las especies, existen entonces dos preguntas. ¿Cómo ha surgido la conducta homosexual que se caracteriza por no ser reproductiva? ¿Y qué hace que una persona tenga determinada orientación sexual? Las respuestas a todas estas preguntas científicas ha resultado muy complejo, por lo tanto se generaron varias teorías para responderlas. Una de ellas es que la homosexualidad de hecho sí ha sido una conducta de adaptabilidad debido a que ha ayudado a reforzar la alianza de los miembros del mismo sexo en una comunidad y que a su vez disminuyó la violencia de los individuos que pertenecían a ella y aseguró
así la supervivencia de cada uno de ellos. Además, indirectamente favoreció a la reproducción de varones con rasgos más femeninos, hecho que está relacionado también con un incremento de la conducta parental. También existen teorías que señalan que la homosexualidad, a un punto de vista genético, tiene distintos o diferentes genes que están relacionados a la transmisión de la información genética para la orientación sexual. Y por otra parte, también existen teorías en las cuales se dice que es por un cambio hormonal, un efecto hormonal a nivel de las áreas dimorfismo sexual, lo que produce así un cerebro feminizado y un cerebro masculinizado que presentan partes diferentes en ambos sexos durante la etapa prenatal. Es por ello que debemos recordar que la determinación del sexo y el desarrollo del sistema nervioso ocurre en etapas diferentes y por lo tanto pueden verse influenciadas por distintos factores. En algunos casos se dice que en la mujer homosexual se produce entonces un cerebro masculinizado que puede verse por sobreexposición a andrógenos durante su etapa prenatal y por lo tanto es generar así estos cambios. Y en los hombres sería lo contrario, que sería entonces a una sobreexposición a la testosterona que generaría a su vez que sea un cerebro resistente a dicha hormona y por lo tanto generaría la feminización de algunas estructuras de su cerebro. No obstante, a pesar de la multitud de teorías que existen sobre el origen y la conducta homosexual, ninguna puede decirse que es 100% confirmada o 100% absoluta. Y a pesar de todo esto, seguirá siendo objeto de estudio y faltará mucho por conocer. Algo que no se puede negar es que la diversidad sexual es una realidad para cada uno de nosotros y las experiencias individuales de cada persona son completamente válidas. Es así como la psicología ha ido actualizándose durante todos estos años para así permitir que la diversidad sexual sea aceptada como un componente normal de los seres humanos. Para nadie es un secreto que en el pasado tanto la bisexualidad como la homosexualidad eran mal vistas e incluso condenadas por gran parte del mundo, por lo que muchos de los individuos que se identificaban dentro de estos grupos eran perseguidos y avergonzados por su orientación sexual. Incluso durante muchos años la Asociación Americana de Psiquiatría consideró a ambas como enfermedades o trastornos mentales. Sin embargo, esta propiedad patológica y negativa de la diversidad sexual afortunadamente hoy en día ha desaparecido, todo a partir de la eliminación de tanto la homosexualidad como la bisexualidad de los manuales de diagnóstico de enfermedades mentales en el año 1973. Esto ha permitido que muchas personas homosexuales y bisexuales hoy en día puedan contar con una consulta psicológica que esté libre de prejuicios en el área de la psicología y la psiquiatría. Está claro que la discriminación contra este colectivo aún no ha desaparecido por completo y que todavía existen muchos prejuicios que afectan negativamente a la vida de estas personas, sobre todo también a la vida de aquellos adolescentes que apenas están descubriendo su sexualidad. Ante la falta de figuras adultas que puedan aconsejarlos, de una sociedad predominantemente heterosexual y además la ignorancia y el estigma social que suele o que implica este tema, sea para los padres, para los profesores o para las instituciones, muchos adolescentes pasan por un proceso de identificación de la orientación sexual bastante complicado y aparatoso. Es por ello que a la larga pueden aparecer consecuencias psicológicas que requieran que el adolescente acuda a terapia. Es por ello que también debemos entender que la homosexualidad y la bisexualidad no tienen absolutamente nada de malo, ni es algo por lo cual una persona debe sentirse avergonzado. Ser homosexual o bisexual no es una elección o algo que se escoja así libremente y que simplemente se puede deshacer con facilidad, por lo cual no se debe intentar convertir o tratar a una persona de homosexual o bisexual, puesto que esto es completamente normal y no debe ser cambiado.
También se debe entender que como sociedad, al eliminar el estigma social que existe alrededor de este tema, se garantizará una apropiada convivencia y también se facilitará la vida de muchos de estos individuos que, como todo ser humano, requieren un trato respetuoso y que no sean discriminados por ningún aspecto de su persona. La doctora Rosa Aurora Cárdenas, médico sexólogo y docente de la Universidad de Carabobo, comenta que muchos padres suelen sentirse asustados sobre el tema de la homosexualidad debido a la falta de conocimiento que está atribuida a tabúes y estigmas sociales. Entre las recomendaciones que le da a los padres para poder afrontar este tema está primero que no juzguen ni tampoco se asusten sobre el tema, sino que más bien se den a la tarea de investigar sobre todo esto de la diversidad sexual y también pedirle a sus hijos el suficiente tiempo como para poder procesar la información, así como también destaca que es muy importante que el padre no intente evitar el tema. Mientras que a sus pacientes adolescentes les recomienda que no sientan miedo ni se cohíban, sino que más bien acudan a especialistas ya sea de la rama de la psicología, de la psiquiatría o de la sexología, para que así estos puedan ayudarlos a aceptar estos cambios y así tener una vida plena disfrutando satisfactoriamente su sexualidad sin tabúes. Entonces, entre las recomendaciones que puede tener de este video, nos encontramos que si es un adolescente que apenas está descubriendo su sexualidad, lo primero que debe entender es que no se encuentra solo y que a pesar de las dificultades por las que se encuentre pasando en este momento, no debe sentirse como si hubiese algo malo consigo mismo, sino que más bien debe intentar buscar apoyo en aquellas personas que lo aceptan y lo quieren tal y como es. También buscar apoyo o ayuda profesional es el primer paso para construir la fuerza y la confianza que le permitirán construirse como persona, entendiendo así que no hay nada que por lo cual tener miedo, ya que su orientación sexual es solo un aspecto de su vida por lo cual no debe sentir vergüenza y que las personas lo querrán independientemente de ello. Si es un padre tratando de buscar ayuda sobre este tema, lo primero que debe tener en cuenta es que debe deshacerse de todos los tabúes que puedan existir dentro de su cabeza. Investigar y formarse con respecto al tema puede ayudarle a darse cuenta que realmente no hay nada malo con su hijo y que ese miedo que siente en este momento es realmente producto de la ignorancia sobre este tema. Recuerda que su hijo está pasando por un proceso que le resulta bastante confuso y puede sentirse perdido. Es en este momento en que requiere aún más de su apoyo. Y recuerde que independientemente de cómo se identifique, al final del día seguirá siendo su hijo. Tiene que recordar todo el amor y cariño que le tiene para así poder hacer frente a sus propias creencias y de este modo poder guiarlo para que su hijo pueda crecer sintiéndose cómodo de quién es él o ella realmente. Por último, pero no por ello menos importante, siempre debemos mantener en cuenta que la orientación sexual no es una elección. Las personas no pueden decidir si son heterosexuales, bisexuales u homosexuales, pero lo que sí podemos escoger es si nos aceptamos y aceptamos a los demás por quienes somos realmente.